Ya, básicamente, para que no quede en el aire todo lo que hemos hablado, habíamos hecho un repaso principalmente, eh, más que un repaso, una caracterización en el sentido pedagógico de lo que significaba metodología, método y técnica. Y por temas didácticos habíamos iniciado por lo que significaba metodología para hacer una diferenciación entre lo que significan los procesos investigativos a los cuales la mayoría de nosotros estamos acostumbrados por el léxico. Sin embargo, en la práctica tenemos mucha experiencia en diferenciar lo que es un método, una metodología, las técnicas o los procedimientos como parte del proceso de aprendizaje-enseñanza o de la formación profesional en referencia a la educación superior técnica tecnológica. Eso es lo primero que habíamos visto, ¿no? Para ello hemos hecho una breve explicación o más que explicación, caracterización, ¿verdad? De lo que significaba la metodología, ¿no? Como un conjunto de estrategias y procedimientos, por ejemplo, ¿no? De acciones que se planifican al interior o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la forma como se lleva a cabo, cómo se va a desarrollar, ¿sí? El avance curricular, por ejemplo, ¿verdad? Para alcanzar ciertos objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También habíamos hablado del método, que es precisamente poner en práctica lo que significa un modelo, es decir, el camino, el procedimiento, los pasos que vamos a seguir para desarrollar aquello que significa, significa hacer educación. En este caso, desarrollar formación superior técnica tecnológica. Y lo habíamos relacionado con la educación técnica tecnológica productiva en el sentido de lo que significa el modelo educativo sociocomunitario productivo. Es decir, el método es la forma en cómo debemos llevar a la práctica lo que el modelo nos está indicando como educación técnica tecnología superior. Dicho de otro modo, ¿no es cierto? El modelo nos dice que eh, la educación es productiva y en el caso de la educación superior, esta debe estar articulada a los procesos productivos de tal forma que las y los profesionales se incorporan al mercado de trabajo en ese sentido, ya sea por las diferentes formas que habíamos visto y las diferentes modalidades de titulación que tenemos, que no vienen al caso, pero que es la forma práctica. Entonces, el método dice, no, es el proceso para poner en práctica un modelo, ¿no? Poner de forma coherente ese modelo a través o integrando, mejor dicho, los principios, prácticas y formas de evaluación desde los contenidos curriculares. Para ello, habíamos hablado también de la técnica y la estrategia, es decir, el método, cómo llevar a la práctica o desarrollar los contenidos curriculares de un determinado modelo educativo a través de la planificación, que es la metodología, y por medio de las técnicas y la estrategia, que no es otra cosa que la aplicación de ciertos elementos, herramientas para el proceso de enseñanza, ¿verdad? Dicho de otro modo, es cómo desarrollamos las, uh, las sesiones prácticas y teóricas al interior del taller, del laboratorio, del área de experimentación o de los módulos productivos, utilizando ciertas herramientas, ciertas, valga la redundancia y entrecomillado, de técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o modelos o métodos, etcétera, que vamos a ver eso en la siguiente sesión. Ello nos había llevado a preguntarnos, en la educación técnica tecnológica productiva en Bolivia y lo que hacemos en los institutos como educación superior, ¿sí? Este proceso de enseñanza-aprendizaje entre teoría y práctica, desde comprender en sentido pedagógico, didáctico, el método, la metodología y la técnica, nos debería preguntar a cómo articulamos la teoría y la práctica como praxis, ¿no es cierto? Y habíamos recurrido a algunos autores que habíamos leído, principalmente a Carmen Álvarez, a Juan Palma Bravo y colegas, como son varios autores, y Marcelo Ubal. A su turno, cada uno de ellos nos han explicado cómo se relaciona o cómo se articula la teoría y la práctica en educación, primero en general y luego en la educación técnica tecnológica. A su turno, cada uno de ellos nos dice los modelos o las formas que se articulan, pero siempre en un sentido pedagógico,
por el lado creo que vamos a seguirlo estudiando y va a ser parte de este módulo, es a los colegas que hacen referencia, permítanme referirme a ellos de manera correcta, correcta, en su artículo que es fresquito, ¿no? Es de 2019, si mal no recuerdo, ¿no? Que nos hacen referencia a esta comprensión, a la relación, mejor dicho, entre la teoría y la práctica y la técnica y la educación técnica tecnológica en un sentido completamente didáctico. Por su lado, ¿no es cierto? Decíamos que Carmen Álvarez nos va a hablar de dos enfoques en esta articulación entre teoría y práctica en la educación técnica tecnológica. En el modelo de hacer una ciencia, hacer la ciencia aplicada como un sentido científico-tecnológico o como un hermenéutico interpretativo, a lo cual Marcel Uval dirá que en la educación técnica tecnológica no puede existir una teoría, o mejor dicho, solamente la aplicabilidad de la teoría sin su práctica, sin que esa teoría sea aplicada a la realidad, es decir, que tenga sentido y sobre todo tenga resultados. Y nos habíamos quedado en esa parte para preguntarnos cuál es la relación entre técnica y la formación, la educación técnica y la formación tecnológica. Y sobre todo como vínculo entre todo el marco conceptual de lo que es la tecnología educativa, que es un campo de estudio amplio, no es reciente, pero que tiene que ver mucho con la didáctica. Entonces, ahí habíamos llegado a ciertos acuerdos más que conclusiones. Y uno de ellos es que la mayoría de los casos, ustedes como parte de la práctica docente, directiva, en la mayoría de los casos, aplicamos o se aplican diferentes métodos, diferentes técnicas para llegar al objetivo final de la asignatura, la materia que regentan. Pero en unos casos lo hacemos de forma sistemática, es decir, con metodología, y otra de manera, como nos decía uno de los autores, no sé si mal no recuerdo, es Val, eh, empírica, ¿verdad? Porque lo que en educación técnica tecnológica interesa es la relación educación-trabajo, es decir, formar personas que van a estar destinadas al mercado de trabajo para resolver ciertos problemas en cualquiera de las áreas de formación. De ahí que habíamos hecho la retrospección al primer módulo que habían visto conmigo, yo quería hacer recuerdo eso, ¿no es cierto? Del sentido epistemológico, filosófico, al cual se refiere la educación técnica en todo el contexto latinoamericano y boliviano, y que no deja de ser, de tener sentido en el mismo modelo educativo sociocomunitario productivo, sin llegar a hacer la referencia de todo el recorrido histórico que ya habíamos visto antes. Todo esto nos abre, queridos colegas, a una especie de cierre de una primera parte bien conceptual y de pronto práctica que habíamos querido hacer. Porque si hablamos solamente de métodos, técnicas o metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en mi opinión, y lo dije desde el principio cuando presentamos al módulo, una repetición de lo que ya muchos conocen o han hecho en maestrías o diplomados en educación superior. Y algunos que han hecho ¿cómo se llama estas otras? Eh, elaboración curricular o desarrollo curricular en educación superior. Aquí ya la conocemos. El kit del asunto, y por eso la importancia también de este módulo, es de ser críticos en el sentido en que todo lo que sabemos es realmente aplicable a la educación técnica tecnológica superior. De pronto entonces las y los que hemos desarrollado procesos de postformación en ese sentido y conocemos los diferentes métodos y metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior, nos chocamos con una realidad, como es la formación profesional técnica, de
entender que la práctica está por encima, lo pongo entre comillas, ¿sí? Por encima de lo que algunos métodos nos plantean, sobre todo para la formación universitaria. Y lo que en la práctica solemos hacer es adecuar, por ejemplo, la forma de desarrollar ciertos procesos formativos en mecánica automotriz, que no dice exactamente cuando hablamos de las metodologías didácticas en educación superior, porque están referidas más al aula, a lo teórico. No digo en todos los casos, sino en muchos. Si es que no, en la mayoría. O estoy seguro que hay algunos ingenieros agrónomos, no sé, que puedan comprender el uso de suelos. Me estoy inventando un tema. Estoy ejemplificando. De una forma, porque en la formación profesional universitaria se hace forma cuando se debe resolver el problema de la producción de papa en el norte del altiplano de La Paz, a propósito, por ejemplo, de la sequía, y que solamente el estudiante o el docente que está en el lugar, porque existe un instituto ahí, y porque su práctica profesional está ahí, puede comprender y resolver. Por consiguiente, la técnica o el método, o mejor dicho, sí, las técnicas y los procedimientos como parte de la metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje puedan ser diferentes y cambiables. Esa forma de interpelar, es lo que yo quería, a lo que quería llegar, interpelar la realidad, el conocimiento a través de la misma realidad es lo que nos hace entender de diferente forma lo que es teoría y práctica en educación superior técnica tecnológica. Por de pronto, entonces, lo que hemos estado, lo que en las actividades que tenemos esta semana y cerramos en las próximas 24 horas, tienen que ver con ese criterio, un poco interpelar. Entonces, por ejemplo, en el foro ya en algunas participaciones que las he calificado, ¿no? Veo dos cosas. Un sentido más de interpretación teórica sobre lo que ya conocemos. No está mal, esa era la idea. Y el otro como una especie de inquietud, que también está bien. Y esa era la intención. Cuando nos preguntamos, ¿qué entendemos? Entonces, en la mayoría de los casos, hemos respondido. Digo hemos porque me incluyo, en el sentido que ya conocemos como algo teórico. Entonces, de lo que se trata es eso, de interpelar a la teoría respecto a la realidad que hacemos. Y de esa realidad, la vuelvo a poner, pongo énfasis en ello, en el entendido en que es práctica cotidiana del profesorado, del alumnado, que tiene que resolver cotidianamente ciertos problemas aplicando lo que nos decía uno de los autores que hemos visto la anterior semana, ¿no es cierto? Interpelando la realidad o aplicando, mejor dicho, ¿no es cierto? Lo que decíamos, nuevamente, eh, la realidad, es decir, teoría, práctica, teoría. Los problemas cotidianos los comparamos con la teoría y va a resultar algo nuevo. Y ese nuevo es lo que va a transformar y cambiar todo el método. Y eso no está escrito, colegas. Ello no está sistematizado y es muy buena oportunidad para poder sistematizar. Entonces, me voy adelantando en el sentido en que muy probablemente el trabajo práctico de cierre del módulo tenga que ver con eso, con la sistematización de las metodologías aplicadas en el proceso de formación profesional
desde la realidad misma, utilizando, por supuesto, todo lo avanzado en este módulo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos personas que todavía están ingresando. Ahora bien, ello nos lleva, y por eso quería hacer esa pequeña introducción, a ver cómo hemos estado trabajando nuestra tareita y cómo hemos estado trabajando nuestro foro, porque mañana tenemos la, la evaluación, que ya de hecho me adelanto a decirles que no va a ser algo difícil. Como hemos leído los textos, no hay problema. Y al mismo tiempo, si hemos revisado los textos preparados para esta semana. Entonces, les abro nuevamente el micrófono para que por favor participemos y podamos hacer una pequeña introducción o una síntesis de lo que hemos leído para esta semana. ¿Ya? Tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado. Le habla Sonia. Licenciado, aún no estoy en el módulo, no me han incluido. Le llamé le escribí inclusive a la licenciada Judith y no me incluye. Me dijo, ya voy a revisar, pero nada. Ya, personalmente me voy a encargar de ese tema para ver, porque, a ver, ahora mismo, ¿quiénes no pueden acceder al módulo? Aparte de la compañera Sonia. Hola, ¿me escuchan? ¿Quiénes más no pueden? ¿O solamente es el problema de la compañía? Vamos a hacer lo siguiente. Todas y todos los que no pueden acceder a la plataforma, pásenme o nombren a alguien con una listita por el WhatsApp para que lo resolvamos entre hoy y mañana, definitivamente. ¿Sí? Y también yo los tome en cuenta porque las actividades no las van a poder realizar, obviamente. Entonces, por favor, me pasan una listita al WhatsApp para resolver ese problema. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, vuelvo a reiterar, vamos a tener un trato diferenciado con las personas, solamente con las personas que no tienen acceso a la plataforma. ¿Sí? De todas formas, yo ya he hecho una revisión, la mayoría ya ha ingresado a la plataforma, ha revisado los documentos, ha estado interactuando. Entonces, si solamente es el caso de la compañera de Sonia, lo vamos a resolver en el transcurso de hoy y mañana. Y ya me adelanto, ¿sí? Va a tener tolerancia para la entrega de las actividades y esperemos que a partir de esta segunda semana no tengamos problemas. ¿Estamos? Entonces, vamos, colegas, a ver, ¿qué hemos revisado esta semana? ¿Qué me pueden decir? ¿O no hemos revisado? Vamos, ahí vayamos avanzando para ver eh, hablando del tema, la metodología de trabajo de hoy. La palabra, licenciado. Adelante, colega. Y luego Pablo Roberto Eh, también está pidiendo la palabra. yo estuve viendo la parte del Ministerio de Educación donde dice Educación Productiva del Propocon, Unidad Formación 10. ¿Ya? Estuve viendo las metodologías del SET, los momentos metodológicos del saber, ser, hacer, decidir. ¿Ya? Eh, También dice que tiene, bueno, las que mencioné son las dimensiones, ¿no es cierto? Ujú. Ahora los momentos metodológicos son la práctica, la teoría, la valoración y la producción. En la práctica menciona tres puntos, ¿no? En la cual valora la práctica. Uno es la experiencia de las personas que la adquiere en el transcurso de la vida. Luego tiene el contacto directo con la realidad, lo que vive, ¿no? En su comunidad, lo que hace, cómo lo hace. Y el 3 que tiene a partir de la experimentación. Eso es en cuanto a lo que es la práctica.
Y luego va haciendo lo que es la teoría, cada uno de estos momentos metodológicos lo va describiendo, cómo en realidad se va, se va desarrollando, se va desglosando de la teoría con la práctica, la valoración, la producción. Eso es lo que he estado leyendo el licenciado. No he Ah, tenido mucho tiempo para leer las demás, los demás temas o autores que ha enviado, pero de esta parte he quedado muy, entre la teoría y la práctica me ha quedado bien claro que las dos van siempre unidas, que una sin la otra no puede estar y que las dos tienen el mismo valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la práctica que uno lo hace constantemente todos los días en las diferentes materias que uno dicta. Eso, licenciado. gracias, colega. ¿Alguien más? Estaba pidiendo por ahí la palabra alguien. Ya. De hecho, sí. Como decía la colega, la segunda parte es de, de este módulo, tiene que ver precisamente con ya las formas metodológicas como didáctica aplicadas en la educación superior. Y uno de los documentos base es el de Profocom, que son paginitas que está desde, si bien el documento está destinado a la formación de maestras y maestros de alternativa, de educación alternativa y especial, recoge muchos de los conceptos de los o que están inmersos en la ley 070 y sobre todo en toda la teorización del modelo educativo sociocomunitario productivo. ¿Por qué recurrimos a los documentos del Profocom? Porque en educación superior técnica tecnológica, en los últimos 10 años, no se ha escrito absolutamente nada, lamentablemente. O sea, no vamos a encontrar documentos que teoricen al respecto sobre qué significa la educación técnica, sino pequeños extractos, algunos comentarios de ex autoridades, pero sí vamos a encontrar mucho material en investigaciones. Por ejemplo, hay una tesis que les he compartido y las páginas referidas a ciertos elementos, ¿no? Que dicho sea de paso, es alguien a quien hemos apoyado para que haga esa tesis y hay extractos de una entrevista que se nos hizo, ¿verdad? Sobre todo en el sentido didáctico de de la idea de producción que tienen o que deben tener los institutos, algo que ya ustedes me han escuchado hablar en diferentes ocasiones y también cuando hemos estado como autoridades, como técnicos, siendo que lo productivo de los institutos tiene que ver con un tema didáctico metodológico, no en un sentido comercial, como dice el modelo. Entonces, por eso acudimos. Es muy importante esa lectura, solamente como referencia, ¿no? Hemos vuelto a poner a Juan Palma y, y compañía, ¿no? En el sentido en que nos hablan como que la técnica y la tecnología, por ejemplo, se constituyen en el sustento de la relación teoría-práctica, como una manifestación general del hecho mismo de enseñar, pues permite establecer relaciones simultáneamente entre lo que se aplica a la práctica y la práctica cómo va a producir un resultado en el proceso de formación de las y los estudiantes. Ellos nos van a decir en su artículo, ya, referenciar en este momento, por siempre me olvido, ¿no? En su artículo que dice la didáctica aplicada a la educación técnica y tecnológica, ¿verdad? Nos van a hablar de, de que la educación técnica sugiere siempre priorizar los métodos productivos, porque posibilitan aprender haciendo, porque dan solución a problemas.
la referenciación o modelación de situaciones y aprendizajes en el tiempo real directamente en el proceso productivo, ya sea en el ámbito de los servicios o en el ámbito de lo productivo. Y hoy nos vamos a dedicar un poquito a separar ese tema, que es lo técnico y lo tecnológico. ¿De acuerdo, colegas? Pero también, pero también hacemos referencia a lo que Óscar Armando Ibarra habla sobre el tema de la, permítanme, por así, el tema de la educación técnica y tecnológica. No sé si alguien ha leído a Ibarra, me puede comentar algo al respecto. ¿Colegas? Diseño, leí un poco de Ibarra, donde Leyeron- menciona, Ya, donde menciona que los países que optan por la ciencia y la tecnología por desarrollar son los que tienen mejores posibilidades de desarrollo. Y en esta parte donde dice que donde no existe innovación y se importa tecnología conformándose con comercializar sus materias primas sin invertir en investigación ni en el desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos que les permitan convertir esos recursos en bienes industriales. O sea, es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no invertimos en nuestro país en lo que es innovación tecnológica y lo único que hacemos es invertir, es nuestra materia prima, sacarla afuera. Es lo que menciona en uno de sus párrafos aquí el señor Óscar Armando Ibarra, licenciado. así es, correcto, ¿no es cierto? Nos va a decir que el desarrollo científico técnico requiere de la creación de conocimiento para evitar precisamente que solamente seamos productores de materias primas, así en sencillito lo dice, ¿no? El documento es algo antiguito, es de 1998, prácticamente eh, más, casi prácticamente 25 años atrás, pero tiene mucho de importante cuando entendemos y hablamos de el método y la metodología en educación técnica, tecnología, que tiene que ver con qué? Con el desarrollo científico. Ese es el objetivo de la formación técnica tecnológica en todos los ámbitos. ¿Sí? Ibarra también nos va a decir que el conocimiento científico también requiere siempre de procesos de cultivar un pensamiento crítico imaginativo, aplicativo y experimental, una capacidad teórica y una actitud, y esto es bien importante, queridos colegas, investigativa, si no, no se puede hablar de ciencia y tecnología. Por tanto, los procesos educativos, o mejor dicho, los modelos educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben incorporar siempre una actitud o no una actitud, como diríamos, una intencionalidad para hacer investigación, y eso forma un espíritu científico. Y es lo científico entendido en la posibilidad de generar conocimiento que dé respuestas a problemáticas desde el punto de vista de conocimientos sistemáticos, etcétera, que ustedes conocen, ¿no? Por tanto, dice Ibarra, en una parte del texto que yo lo he resaltado y lo pongo, ¿no? Tanto lo técnico y lo tecnológico, ¿sí? Se definen como una forma de hacer práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la relación inmediata, dice, con la realidad y no necesariamente de una experiencia reflexionada, sino que esta va a cambiar constantemente. Esto determina que la tecnología sea una reflexión sobre el saber hacer o sobre la técnica. Dicho de otro modo, para este autor nos va a decir que la tecnología, cuando se aplican los conocimientos, es una especie de resultado sobre lo que se ha hecho con aplicación de ciertos procedimientos. A eso es lo que le llama técnica. En ese mismo orden, 10 años después, hay bueno, entre muchos documentos hay uno que lo he seleccionado y les he compartido, y no sé si alguien ha leído solamente
que es un artículo igual chiquito, sobre educación, ciencia, tecnología, innovación, formación para un nuevo ordenamiento social, que es de una venezolana, Zulema Bustamante, y otros estudiosos, ¿no? Como Isabel Pérez, Maricel Maldonado. ¿Alguien ha leído este documento que me pueda comentar al respecto? ¿Que pueda comentar o hacer alguna introducción? Colegas, lo que vamos a hacer entonces, en el examen van a entrar 10 preguntas de todo y cada una va a valer medio punto y esa va a ser la ponderación. Y así vamos a estar a salir. Porque eso nos introduce a lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, avanzando o desarrollando de mejor manera, si ustedes quieren, lo que significa eh, metodología y didáctica en educación superior técnica, tecnológica, productiva. Un aspecto que es importante y siempre lo hemos estado resaltando y que creo que ustedes, más que quien habla, pueden palpar todos los días y a cada momento desde la práctica docente o desde la práctica directiva, desde el punto de vista de la, del ejercicio de la profesión técnica tecnológica, es la investigación. O sea, no solamente tiene sentido en tanto y cuanto existe criterio de eh, curiosidad para innovar algo. Y esa innovación tiene que ver con procedimientos que nos permitan entender y comprender lo que hay que mejorar. Y eso se llama investigación. Entonces, estos autores, a la cabeza de Zulema Bustamante, hablan en el punto 2, y eso es lo que yo he querido resaltar, sobre gestión e investigación. Es decir, la investigación como, en términos de administración, como gerencia. Y lo vamos a ver más adelante. Es decir, gestionar que los centros de educación superior, universidades e institutos técnicos o tecnológicos, en nuestro caso, tengan además la posibilidad, no la posibilidad, las herramientas y medios para desarrollar investigación. ¿Por qué? Porque si hacemos práctica, teoría, todo el tiempo estamos diseñando cosas, estamos transmitiendo, si ustedes quieren, conocimientos como habilidades para resolver problemas prácticos en la vida eh, laboral de las y los técnicos superiores, eso tiene que llevarnos al criterio también de innovar. Y para ello necesariamente hay que investigar. ¿Sí? En la misma línea o en el mismo sentido, el documento que es un poquito más largo de Alonso Nava, que es la tecnociencia, que hace referencia a lo que habíamos dicho al principio, o lo que nos decía la compañera, el sentido de Armando, de Oscar Armando Ibarra sobre la educación técnica tecnológica como la aplicación de la ciencia y la tecnología a la producción de conocimiento que nos permite desarrollar y vender conocimiento en lugar de solamente materias primas, por así decirlo. Esa línea, Alonso Nava, cuando habla de qué es la tecnociencia o la aplicación de la tecnología a los procesos de formación y lo que es la, cómo relacionar esto en términos más, en otras palabras. Todo lo que la tecnología ha desarrollado, pero no solamente como herramientas o como insumos o como elementos que nos ayudan en el proceso de formación, sino como conocimiento incorporado a la técnica para desarrollar formación técnica tecnológica. No sé si me dejo entender. Son aspectos que hay que tomarlos o que tienen que ser separados. ¿Sí? Y nos va a hablar de lo que es la tecnociencia como poder y entorno. Dicho de otro modo, procesos educativos que desarrollan, ¿sí?, metodologías de enseñanza y aprendizaje
en conjunción entre ciencia y tecnología, alcanzan mayores posibilidades de desarrollar productivamente su sociedad. Eso lo podemos traducir en el sentido en que, si hablamos del modelo educativo sociocomunitario productivo, y es la articulación entre lo que se enseña en un instituto y lo que demandan los sectores productivos, pongamos cualquier ejemplo, ¿verdad? Si el modelo educativo en los institutos a través del desarrollo curricular incorpora como método, como técnica y como metodología en términos didácticos lo que significa tecnociencia, es muy probable que la resolución de sus problemas tenga mayor éxito y además sea beneficioso. Y me pongo a pensar entonces que, por ejemplo, el encuentro de innovación e investigación de institutos técnicos tecnológicos del Estado Plurinacional de Bolivia, comúnmente llamado Feria de Institutos cada año, no solamente traiga esfuerzos muy buenos, pero que todavía sean escolares. Que algún profesor, docente, muy activo, con estudiantes también muy activos, se les haya ocurrido y lo hemos vuelto un proyecto, sino que sea parte, todas las asignaturas deberían desarrollar aquello. Y deja de ser no un concurso, sino más bien un proceso de desarrollo constante y competitivo, porque ese es el objetivo, el fin último, no llegar a la feria solamente. No sé si me dejo entender. A esa referencia. Entonces tenemos ahí un marco general de lo que significa la teoría, la práctica, como, como parte del método, la metodología y las técnicas. Y que en referencia a lo que dice el modelo educativo sociocomunitario, existen las formas de pensar sobre esos elementos. Sin embargo, colegas, sin embargo, por ejemplo, Engelbert Vargas, que es un académico venezolano también, ya, no sé si, ¿quién ha leído su artículo? Es igual, chiquito, que está en una revista indexada, venezolano él, y es igual fresquito, de hace un par de añitos, nada más de 2020, ¿no? O sea, a mediados de 2020, 21, 22, casi 3 añitos, que dice la educación tecnocientífica en América Latina, una precondición en las clases sociales. ¿Por qué esa lectura, queridos colegas? Porque también interpela nuestra realidad. Cuando leemos el modelo o hemos aprendido o hacemos práctica del modelo educativo sociocomunitario productivo y hacemos referencia a lo que pensamos y creemos que es una ruptura con todo lo anterior y es un modelo diferente, único que permite desarrollar, nos encontramos con cosas como estas. ¿Cuán accesible es el estudiante en Latinoamérica a la producción tecnológica y al mismo uso de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Y no nos está hablando de una realidad de 20, 30 años. Si bien el documento no hace referencia a Bolivia, porque no, sino a otros contextos y sobre todo se relaciona y tomar atención en ello, ¿no? Para la mayoría de estados, incluido el boliviano, en el contexto actual y sobre todo los organismos multilaterales como UNESCO, desarrollan el criterio de que la educación es, en primer lugar, un derecho. El Estado Plurinacional de Bolivia, colegas, es uno de los más vanguardistas en ese sentido, al incorporar, ¿no?, la educación como prioridad y responsabilidad del Estado, al incorporar la educación como obligatoria y gratuita hasta el nivel secundario, pues es decir, lo que conocemos como el subsistema de educación regular.
Y muchas otras legislaciones también. Y hasta ahí parece muy bien. Y el modelo educativo sociocomunitario productivo se jacta de ello, ¿no? Dicho sea, entre paréntesis, hace un mes se inauguraron las clases y en los institutos hace un poco tiempo, pero en educación superior es mucho más fácil de comprender y no hay mucho debate sobre el tema de acceso, por ser precisamente eso, ¿no? Por bachillerato. Pero en educación regular, por ejemplo, en Bolivia se habla de una educación inclusiva, de una educación democrática, obligatoria, y que los índices o indicadores de educación han mejorado. Y sin embargo, hoy en día en las calles vemos niños pidiendo limosna, lavando autos, vendiendo golosinas, eh, cualquier otra cosa, en todas nuestras ciudades capitales, sin excepción. Y entonces ahí, este doctor en ciencias de la educación, ya, como es Engelbert Vargas, nos llama la atención y dice, ¿cuántos realmente hemos avanzado? Y estamos hablando también de Venezuela, un país eh, con mucho desarrollo del socialismo, y vamos a poner a un ladito el criterio político ideológico. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer esa realidad, realmente la educación es obligatoria. O en Cuba, donde tiene cárcel si no mandas a tus hijos al colegio, porque el Estado te da absolutamente todo. Lo cual no podríamos decir con países con modelos económicos de tipo liberal, donde la educación es un derecho, pero a ese derecho se adscriben las y los que tienen las posibilidades y las condiciones económicas para llegar. Y en ese entendido, Vargas nos dice, pues solamente se puede llegar a aquellos que tienen más plata, acceder a una mejor educación de calidad con uso de la tecnología, con uso de medios y herramientas que permitan el desarrollo científico, del conocimiento científico que desarrolla los países y las sociedades. Es muy crítico en ese sentido. Y la brecha se abre más, dice, porque no hay acceso, por ejemplo, para los pueblos indígenas originarios, aquellos que son afrodescendientes y sobre todo migrantes, porque no tienen acceso, por el hecho de ser migrantes en diferentes países y no tener, por así decir, las garantías ciudadanas, no pueden acceder a esa educación. Entonces, ¿de qué tipo de democratización educativa o de educación como derecho estamos hablando? Y eso sumado a lo que es educación superior técnica tecnológica, y estamos hablando que incorporamos la técnica y la tecnología, habrán, y pongo ahí entre paréntesis y entre signos de interrogación, queridos colegas, queridos y queridas colegas, existirá una brecha. Realmente el modelo educativo sociocomunitario productivo aplicado a la educación superior técnica tecnológica productiva en cuanto a planes de estudio o desarrollo curricular, ¿romperá esa brecha? No estoy afirmando ni estoy negando, estoy poniendo en interrogación y son ustedes los que se van a responder con el trabajo final que vamos a hacer. En todo caso, entonces, las lecturas que hemos puesto precisamente van a complementar aquello, porque lo otro ya está escrito, lo otro ya lo han visto aquí, quienes se han hecho educación superior como una maestría o como un diplomado en alguno de los módulos, se ven la didáctica. Y está bien que no es otra cosa que cómo enseñamos, pero a ese cómo enseñamos incorporamos lo específico de la formación técnica tecnológica, como aquellas que tienen que ver con las condiciones necesarias. Y lo voy a reducir rapidito porque esto es la última sesión, la vamos a ver, lo voy a reducir. No puedo enseñar mecánica automotriz si no tengo las herramientas necesarias o indispensables mínimamente para hacerlo. Y sí, y un espacio o ambiente para hacer la práctica necesaria, que me permita desarrollar como docente lo que quiero hacer. Y entonces tú me dirás, pero Agustín, eso no siquiera está pasando, no es real en muchos de los países, ¿no?
Entonces alguien me dirá, no sé, en mi instituto sí tenemos todo, porque el ministerio ha logrado, la gobernación nos ha dotado lo indispensable. Perfecto, muy bien. Eso no está en tema de debate, sino en otro mecanismo. Ese instituto respecto a otro, con la misma carrera, el mismo diseño curricular, bueno, no, no diseño curricular, pero hemos dicho que eso no existe, sino el mismo plan de estudios, pero con mínimas condiciones, si es que no son exiguas o casi inexistentes. Y lo dice alguien que conoce prácticamente el 90% de los institutos, ha estado en cada uno de ellos. No lo pongo como un criterio interpelante a la realidad, sino al sentido didáctico metodológico, aplicando lo que nos dice Vargas. ¿Ya? Que tiene que ver absolutamente lo mismo con un documentito un poquito más antiguo, ¿sí? Del 2010, hechos por Edgar Salazar y Carlos Romero, así como Yamit Carras, que es un documentito de la Facultad de Mecánica en Colombia, que son los que más desarrollan conocimiento en formación técnica tecnológica en nuestro contexto sudamericano, sobre principalmente las condiciones en las que se desarrolla la educación superior técnica tecnológica para su contexto, ¿verdad? Reflexiona sobre aspectos muy importantes como la pertinencia, sobre el mercado de trabajo de las y los tecnólogos allá, ¿verdad? Eh, hace un enorme recorrido sobre, por ejemplo, la historia de la formación allá en Colombia, que no es de importancia, sino cómo reflexionan, y eso, y eso sí hay que decirlo, cómo reflexiona sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? Finalmente, finalmente, la tesis de Jorge Antonio Rojas Ticona, que lo que me interesa o me interesaba que conozcamos es el capítulo referido a las metodologías aplicadas en educación técnica tecnológica superior en Bolivia. Hace referencia a muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de editar tesis de maestría el año pasado, en 2022, pero bueno, no era tutor, solamente me pidió que le hice unas entrevistas. Yo creo que el tutor no comprendía lo que él quería hacer. Esta persona quería mostrar cuáles eran los avances significativos de la educación técnica en Bolivia, pero lo redujo más a un tema de si funciona o no funciona. Entonces, si leen con detenimiento la parte de conclusiones y de hallazgos o de discusión sobre sus objetivos planteados, sea por otro lado, ¿sí? No deja de ser importante de lo que se pueda reflexionar. ¿Ya? Creo que ese fue el sentido para entender y comprender el significado de lo que vamos a hacer, ¿ya? Que tiene que ver con la educación técnica tecnológica como acepción pedagógica, es decir, como concepto, y la formación técnica tecnológica en el desarrollo científico, para terminar con el enfoque metodológico, que ya la compañera un poco nos ha adelantado y lo vamos a ampliar. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros, compañeras, antes de entrar a la presentación? ¿Algún comentario al respecto? ¿Sí? Eh, lamento que no se esté revisando los documentos. No son cortitos, ¿no? Nos toma a lo mucho una una hora diaria y estos ahora los hemos subido con la suficiente anticipación. Pablo Roberto, tienes la palabra. Muchas gracias, licenciado. Hasta aquí hemos estado atentos en el contenido que ha desarrollado. En realidad hay dos criterios. Bueno, mi persona no ha tenido tiempito para abordar ya los contenidos de la segunda semana, tomando en cuenta que hemos priorizado el desarrollo del foro 1 y la tarea 1 para estar ya con ese aprendizaje autónomo
estar preparado para responder mañana la evaluación 1. Sin embargo, ya vamos a compenetrarnos en el contenido de la próxima semana a partir de el día lunes. El segundo criterio, licenciado, si bien los institutos tecnológicos y técnicos estamos abocados a desarrollar una malla curricular y un poco descuidado, si vale el término, a la investigación científica en el área técnica tecnológica, es precisamente porque hay debilidades en la formación de los talentos que están en los institutos técnicos tecnológicos de Bolivia, de poderle brindar una formación en la investigación científica. Yo creo que si se complementa al profesorado de los institutos técnicos tecnológicos con estas herramientas de investigación científica, con seguridad que van a poder concretizar ciencia y tecnología. A merced, sin desmerecer de algunos colegas que sí ha de haber, que tienen estas herramientas en la investigación científica. Ese es mi criterio, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Pablo Roberto. ¿Alguien más que quiera Licenciado, contribuir? Adelante, adelante, colega. Y lo que me luego, puedo explicar. Se habla sobre la parte inclusiva, quisiera hablar sobre la educación regular. Es adelante. verdad que se está incluyendo a las personas con capacidad diferente, respetando sus derechos, pero dejan de lado los derechos de los demás estudiantes, porque estas personas necesitan una enseñanza personalizada, ¿no? Y también se afecta a ellos mismos, porque no se puede con 30 estudiantes trabajar y un estudiante con una capacidad diferente, porque requiere otro tipo de atención, diríamos, ¿no? Y el tiempo que es de 40 minutos, el periodo, o sea, no alcanza para hacer estas actividades. Entonces, los niños con capacidad diferente se encuentran, digamos, excluidos de la educación, ¿no? Están en forma presencial, pero no en su totalidad. Entonces, aquí hay que analizar los derechos de ambos, ¿no? De ambas formas de capacidad, diríamos. También estarían incluidos las personas con capacidad extraordinaria, que para ellos tampoco los maestros estamos capacitados para poderles formar para poderles ¿qué se llama? Impartir esta enseñanza. No piensan que con unas charlas de una mañana el maestro ya está capacitado, y lo peor es que no se les da a todos, solamente es una representación que va a dar la unidad y ellos vienen a replicar lo que se les va indicando. Entonces, y la ley Avelino Siñani no está viendo la realidad de los diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, eh, los niños que vienen a las unidades educativas no tienen una capacidad solamente, son varias capacidades. Y entonces eso es lo que se está tropezando, ¿no? Hay muchas limitaciones. Esa sería mi participación en cuanto a esto de la inclusión. Gracias. Y respecto a los institutos superiores, quizá, o de bachillerato técnico humanístico, si tienen la tecnología, los implementos para llevar la práctica, ya están obsoletos. No hay que olvidarnos que la tecnología está avanzando a paso veloz, ¿no? Y entonces también esto se debería ir implementando, ¿no? Para poder llevar la práctica de acuerdo a lo que va evolucionando en los diferentes países, en otros países, porque eh, si bien hemos visto en la pandemia que había estudiantes que no podían ingresar. ¿Por qué? Porque directamente ellos necesitaban primero eh,
cubrir las primeras necesidades que tiene cada persona, cada ser humano, y no así, por ejemplo, la educación ha ido a lo último, ¿no? Y eso tampoco se ha tomado en cuenta. Y ahora con esta nueva malla curricular que están implementando, me atrevo a decir que es una utopía. ¿Por qué? Porque eh, nos están hablando de robótica, están hablando de, no sé, de computación y esto no está de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque cuando se les pide un material, los estudiantes no llevan directamente. De un 100% llevarán 50. De esos 50%, como no hay donde guardar el trabajo que está inconcluso, llevan a sus casas y retornan solamente el 25% acabado. Eso puedo opinar en cuanto a lo que he podido escuchar, ¿no? Porque no lo leí, no lo pude leer al autor Vargas. Ya tal vez leyéndolo mejor voy a entender mejor esta. Y espero no haberme equivocado. Gracias. No, está bien, compañera. A ver, vamos a un poco acá de las cosas. Sí, sí, definitivamente, muy pertinente los dos elementos. El tema de investigación al que hacía referencia el colega anterior. mm, Dos elementos muy importantes que los procesos educativos, nos plantean. Es que siempre la investigación se forma a través de programas. Es importante que todas y todos podamos tener, si vale el término, competencias investigativas, ¿ya? Eh, Perdón, como parte de nuestra formación tener esas competencias. Si bien eso sí es importante, no es como diríamos, un requisito sine qua non. Lo que sí tiene que haber y se debe proyectar, y ese es el trabajo que tenemos que hacer como parte de, de este proceso, ¿no? Formativo, es generar las condiciones de equipos de investigación. Porque la investigación hay dos formas de verlo. La pagada, aquella que se financia porque tiene un fin, o aquella que es la que mayor desarrollo a la humanidad da, que nace de la inquietud, que nace de ¿cómo se llama esto? De la curiosidad de desarrollar. Entonces, generar espacios, eso es, generar espacios de investigación. Ello lleva a lo que la compañera nos decía. ¿Sí? Es decir, lo mismo, la formación especializada debe tener un objetivo. Y cuando hablamos de educación inclusiva, yo hablaba de educación inclusiva, igual que Vargas, se refiere al sentido amplio, no solamente a la inclusiva de sectores de la población en situación de vulnerabilidad, por así decir, como la discapacidad. No solamente eso. Sino si hablamos de inclusión, es, por ejemplo, pueblos indígenas originarios, migrantes, o que sectores de la población con menores recursos puedan tener el mismo derecho de acceso a la educación. Entonces, el modelo educativo sociocomunitario, en teoría, dice que esas brechas se van a romper porque todos deben, deben acceder a una educación democrática, con igualdad de oportunidades, etcétera, sin interesar el factor económico, no es en teoría, lo que en la práctica no se da. Eso aplicado a la educación técnica tecnológica superior, más claro, el agua, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, definitivamente, parte de la investigación y el desarrollo científico tiene que ver no solamente con el cuidado de las personas que están en desventaja social, así las llamaremos, porque es una desventaja, con referencia al talento extraordinario de otra parte de la población, que en otros contextos tienen especialidad. Entonces, sí, definitivamente un maestro, una maestra no puede, no es que no esté capacitada, no es su función estar al lado de una persona discapacitada que merece un tipo de educación diferente a uno con talento extraordinario. Lo que los estados, o por lo menos los sectores, es generar los espacios exclusivos, y exclusivos en el sentido amplio, para esta población de talento extraordinario. Es decir, con especialistas que se formen
posgradualmente, no sé, no en el caso, pero que tengan atención, es decir, institucionalizar la formación especializada y especial, ya sea en sentido extraordinario o con dificultades. Pero una educación solamente que quiere homogenizar con lo que regularmente somos los seres humanos respecto a estos dos desequilibrios, por supuesto que no vamos a tener. Y finalmente, es cierto, la tecnología avanza y muchos de los elementos, herramientas o medios con los que enseñamos quedan obsoletos y más en educación técnica tecnológica. Por eso es importante la, eh, eh, la investigación que ayuda a romper esas barreras o esas brechas. Hay modelos, hay modelos, ¿sí? Entonces, de ahí que convertir a un instituto técnico-tecnológico, por ejemplo, en una fábrica, es completamente ilógico. ¿Por qué? Porque primero que ha perdido su sentido pedagógico didáctico, y segundo, porque no va a alcanzar los objetivos, porque en 5 o 6 años o en un periodo más corto de 3 años, la tecnología incorporada como en su equipamiento para el proceso formativo va a declinar por una cuestión completamente natural y social. Pero sí, si tenemos siempre referente de lo didáctico y metodológico de la formación técnica tecnológica, es posible superar esas barreras. Entonces, en ese sentido, sin más preámbulos, y creo que sí me he avanzado, vamos a desarrollar lo que hoy corresponde, que son igual, unas cuantas diapositivas que nos van a ayudar a desarrollar lo que ya habíamos planteado. Entonces, corresponde hoy desarrollar la segunda parte de teoría y la práctica en educación superior técnica tecnológica. 3 tópicos. La educación técnica y tecnológica como acepción pedagógica, la formación técnica tecnológica y el desarrollo científico como algo que lo que habíamos dicho, ¿no? Va a desarrollar la productividad de un país. Y finalmente el enfoque metodológico de la formación técnica tecnológica, que lo vamos a hacer muy, pero muy rápidamente. ¿Ya? Entonces, algunas puntualizaciones como siempre, para quedar claro a partir de lo que ya hemos dicho. ¿Qué es educación técnica y tecnológica en el sentido pedagógico y en la particularidad del modelo educativo sociocomunitario productivo? ¿Por qué me interesa hacer esta hincapié o esta puntualización? Para que tengamos más o menos la idea clara de lo que significan conceptualmente todas las cosas que estamos hablando y nos facilite aplicar metodologías o métodos en el proceso de formación profesional de las y los estudiantes. Por eso es importante hacer una puntualización bien somera pero rápida con la ayuda de los textos que tenemos y pueda ser profundizado por ustedes. Entonces, en el sentido pedagógico, ¿qué es la educación técnica? Y aquí vamos a entrar seguramente en debate o en algunos criterios, pero nos va a ayudar mucho. La educación técnica se caracteriza por un plan de estudios orientado a la práctica de lo aprendido. Primera cosa. Eso lo dicen la mayoría de los documentos y definiciones, desde la UNESCO hasta especialistas. La educación técnica, en sentido pedagógico, prepara a los estudiantes para realizar funciones específicas en el área operativa. Es una formación destinada a capacitar para un trabajo o una función específica, perdón, o funciones específicas. Entonces ahí un poco nos estamos reconociendo, ¿no? Porque eso es lo que hacemos en los institutos. Capacitar para funciones específicas y bla, 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 está todo el resto de discurso y si es que no es retórica documental.
Por su lado, la educación tecnológica comprende un mayor grado de especialización. Uy, aquí hablamos de educación técnica tecnológica y tenemos separado, luego lo vamos a ver, ¿sí? Entre lo que son institutos técnicos y lo que son institutos tecnológicos. Pero la conceptualización rigurosa de la ciencia nos está diciendo que una cosa es la educación técnica con especialización de ciertas capacidades, ciertas habilidades, y la educación tecnológica es un grado mayor de especialización en ese sentido. Entonces dice rápidamente que comprende programas que están íntimamente ligados con los procesos técnicos, ligado con lo que es la educación técnica, pero simultáneamente tienen un componente más alto de conocimientos teóricos. Esta modalidad está diseñada para desempeñar cargos de nivel intermedio y dura entre 2 a 3 años de formación. Pero la pregunta es, ¿no estamos haciendo educación técnica en Bolivia? Los institutos técnicos, por ejemplo, que son definidos como los comerciales o de servicios, y solamente tendrían que hacerlo los institutos que son del área productiva, denominados tecnológicos, porque serían los únicos que hacen 2 o 3 años. Vamos a desenmarañar ese criterio. La educación tecnológica, dice, pone énfasis en el aspecto teórico de la investigación. Segundo elemento, las carreras tecnológicas exigen un mayor sentido analítico, crítico, que englobe la totalidad del conocimiento disponible en un área específica de estudio. Entonces, esto que nosotros ya habíamos visto hace mucho tiempo atrás y que lo han estado viendo nosotros mismos. La educación técnica tecnológica es educación referida al trabajo para la producción con apoyo de la ciencia y la tecnología. Pero entonces, ¿cuál será la diferencia entre educación técnica y educación tecnológica en este contexto? En el contexto riguroso de la definición teórico-científica. En que la educación técnica, en la mayoría de los contextos, es en y para la vida. Que no necesariamente, por ejemplo, se requiere del bachillerato, porque proyecta habilidades y conocimientos para desarrollar ciertas actividades en función del trabajo de las personas. Mientras que en todo caso estaríamos hablando entonces no una educación de segundo orden o de tercer orden como algunos, como Mario Yapu o el mismo profe ex viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, nos plantea, sino más en un sentido epistemológico, en un sentido de comprensión de la educación técnica. Y la tecnológica, para hacer ciencia-tecnología, es el paso previo, porque es especializada. En ambos casos, lleva la formación de personas dirigidas al ámbito laboral. Ahora, desde la perspectiva del modelo educativo sociocomunitario, la formación técnica tecnológica es integral y está articulada al desarrollo productivo, sostenible, sustentable y autogestionable, de carácter científico, práctico, teórico y productivo. Eso dice la 070, la ley. Ahí no lo hemos citado, me disculpo por ello. Pero la formación técnica, pero también se refiere a la formación técnica comercial y de servicios, a la formación técnica como algo que está referido a solamente los servicios o solamente a lo comercial. Esa es la educación técnica, según la norma. Si pueden apagar el micrófono, por favor, alguien nos está interrumpiendo con su micrófono. Y la formación tecnológica estaría referida a la innovación y serían los centros. Por favor, los micrófonos les voy a pedir o los voy a sacar del curso.
vuelvo en estos centros. Entonces, desde el modelo educativo sociocomunitario, la formación técnica tecnológica tiene un sentido más práctico. ¿Ya? Donde la formación técnica está referida al ámbito de lo comercial y los servicios, y la formación tecnológica a la negociación, a la innovación y a la producción. Y entonces la pregunta es en el sentido, si tanto lo técnico como lo tecnológico es parte de del proceso de producción de conocimientos científicos en un nivel no universitario, entonces nuestra definición está algo limitada, porque no está tomando en cuenta la innovación. Es como si en esta parte no fueran tampoco productivos. Dicho de otro modo, las carreras de contaduría, administración de empresas, mercadotecnia o idiomas no son productivos y solamente los institutos tecnológicos harían, valga la reiteración, o formarían profesionales destinados a la producción de conocimientos. Son las preguntas y las interpretaciones, pero en el sentido didáctico. La educación técnica tecnológica en el sentido didáctico debe ser entendida ahora, después de esas dos definiciones que nosotros a los que a las y los que estamos acostumbrados. Se refiere a una comprensión como método. En este momento, eso, si me permiten, silenciar algunos micrófonos que nos están interrumpiendo. Ahora sí. Cuando decimos que la educación técnica y tecnológica debe ser entendida como método, nos estamos refiriendo a esto. A una educación técnica, tecnológica y productiva como vínculo entre la tecnología y la educación. A ver, ¿qué quiere decir eso? Como vínculo entre tecnología y educación, es decir, que tanto lo que lo voy a poner así en facilito. Lo que se forma en los institutos, además de estar vinculados al mercado de trabajo o a las necesidades de los sectores productivos o al emprendedurismo que está tan de moda, ya, tan de moda, también debe servir para desarrollar ciencia y tecnología dentro del mismo proceso o dentro del, mejor dicho, del mismo sistema educativo, en los procesos de formación. Es decir, la técnica y la tecnología en los procesos de aprendizaje y enseñanza o enseñanza-aprendizaje de las diversas disciplinas científicas como teoría y práctica. Solo en ese entendido, la educación técnica tecnológica tiene real comprensión. Lo que decíamos la anterior vez, ¿no? En sentido dialéctico. Teoría práctica, práctica, teoría práctica, teoría práctica. Es decir, la realidad ya tiene un problema. Por medio de la ciencia y el conocimiento, aplicando técnicas, resolvemos el problema. Ese problema va a va a necesitar nuevamente ser interpretado por el conocimiento, por la teoría. Entre esa correspondencia de lo que he teorizado, la teoría es la comprensión y explicación del fenómeno o la realidad, y puesta en práctica para su transformación. Pero de ello deviene nuevamente en que hay que volver a revisar la teoría porque tiene nueva correspondencia entre conocimiento y realidad. Entonces hablamos del plano nociológico, que es parte del conocimiento científico que se vuelve método al momento de la enseñanza. Si no, no serviría de nada la educación. Entonces, la educación técnica en sentido de método debe entendérsela como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje o del proceso de formación profesional. Es decir, la educación técnica tecnológica como método también es la forma de enseñar, el cómo enseñamos, para qué enseñamos, con qué enseñamos.
Y eso con qué enseñamos o cómo enseñamos tiene que ver con otro aspecto, que es todo un campo de investigación como la tecnología y la educación, o la tecnología educativa. ¿De acuerdo? Y en este ámbito, la educación tecnológica hace referencia a la incorporación de medios, herramientas o recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como dice Juan Palma Bravo, la educación técnica y tecnológica permiten ambas la facilitación del proceso a través de objetos reales, sus representaciones e instrumentos que sirven de apoyo material para la apropiación del contenido. Estos complementan al método para la consecución de los objetivos y la solución de problemas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la técnica y la tecnología como disciplina, lo que tiene que ver con la tecnología educativa, y lo vamos a ver en la última parte del módulo. ¿Sí? En lugar de teorizar o solamente comprender o referenciar los diferentes métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje o en el proceso de formación profesional de las y los estudiantes que van a incorporarse a los procesos productivos por las diferentes modalidades que conocemos, en medio está cómo incorporamos en esos métodos, en esas técnicas, la tecnología. Me pongo a pensar, por ejemplo, en el método heurístico, me pongo a pensar en el método, se me fue ahorita varios de los que habíamos visto la tercera semana, y lo dice también Juan Palma, Bravo, pero haciendo gala, si vale el término, de lo que somos, técnicos tecnológicos. Y todavía, sí, bueno, todavía nos queda tiempo. Y con ello nos introducimos a la segunda parte, o al segundo tema preparado por ahí, que es la formación técnica tecnológica y el desarrollo científico. Comprendemos entonces o tenemos una idea clara de las diferentes acepciones entre educación técnica tecnológica como marco general epistémico y la particularidad de Bolivia, que lo ha juntado todo y que nos obliga a pensar, y creo que ahí Noel Aguirre tiene mucha razón en el sentido de decir, y lo está en sus documentos del protocolo, que la educación técnica es, y siguiendo el modelo Warisata, ya, es una educación en la vida, para la vida. Y eso no se debe perder en esencia. Y la educación tecnológica es la alta especialización, no importa en el nivel que sea, de técnico superior, universitario, y en este caso nos compete a lo técnico superior, como un proceso de desarrollo mayor de los conocimientos desde la técnica o desde lo técnico, aplicando técnica y tecnología como método. Y por eso pongo ahí que vamos a mejorar un poquito para la siguiente sesión, la acepción de lo que la ley nos dice. Más que la ley, creo que algunas normativas, porque la ley tampoco dice, ¿no? Le dice, la educación técnica tecnológica es lo que se ha dicho, es tal cosa. Y esa separación entre institutos técnicos y entre institutos tecnológicos, que hace perder el sentido real de lo que es el objetivo final de la formación profesional en este ámbito. Y confunde. Esta idea de diferenciar quiero explicarles y que me se entienda solamente en sentido didáctico, para poder tener claras las cosas. Dicho de otro modo, es como tener en el taller todas las cosas dispersas, pero sabemos para qué sirve, ¿verdad? Cuando estamos en el laboratorio está todo desordenado, pero nuestra visión, nuestra comprensión de cada una de las cosas así están desordenadas, nos lleva
a entender y asimilar para qué sirve cada cosa, ¿verdad? Y lo hacemos de forma mecánica, en sentido de comprensión de esa realidad, que va a diferir mucho si cada cosa está en su lugar. Matraces, por ejemplo, si hablamos de química, tubos de ensayo, reactivos, etcétera. Y cada cosa está en su lugar y va a seguir teniendo el mismo sentido, pero el orden de cómo ve o percibimos es el que cambia y nos hace la comprensión mucho más fácil del entorno en el que se desarrolla, por ejemplo, un laboratorio si hablamos de química, o un taller de mecánica automotriz. ¿Sí? Cuando todas las herramientas están dispersas, nuestra percepción y conocimiento como especialistas del área, como mecánicos, etc., hace que veamos las cosas y en el cerebro las agrupemos y sepamos para qué sirve. Cuando están ordenadas cada herramienta en su lugar, cada insumo en su lugar, nuestra percepción no va a cambiar, va a seguir siendo, va a seguir siendo la misma en tanto y cuanto sepamos para qué sirve. Pero lo que sí cambia es cómo comprendemos ahora cada cosa en su lugar. Lo mismo, esa fue la idea, es la idea de entender las diferentes acepciones de la educación técnica tecnológica, el sentido de lo que es lo técnico y lo tecnológico, la técnica y la tecnología. Ya les digo, todos los días hacemos eso, pero es diferente cuestionarnos e interpelarnos si lo que hacemos es lo correcto y está en la misma línea o estamos utilizando correctamente las cosas, aunque sepamos para qué sirven. Para ello, entonces, vamos a decir que la formación técnica tecnológica y el desarrollo científico tiene que ver con que ello es técnico. ¿Por qué? Porque requiere de la creación de conocimiento tecnológico. El desarrollo científico técnico requiere de creación de conocimiento tecnológico. Bien fácil, aquí bien facilito de comprender esto, ¿no? A ver, en las ferias, muchos institutos han traído innovaciones, presentan, no ha traído, no está mal utilizado, presentan innovaciones en diferentes áreas, ¿sí? Pero esas innovaciones tienen que ver con un salto cualitativo con respecto a la aplicación del conocimiento científico en términos técnicos, que hace la creación o el resultado de algo tecnológicamente, no sé si superior o mejor, pero sí diferente a, al, al inicio. Por eso innovación. Y tiene que ver también con una cultura técnica fundamentada en la creatividad. Es decir, si no existe espíritu creativo, si no existe espíritu de investigación, de experimentación para la resolución de problemas, no podemos hablar de desarrollo científico técnico. Ahora sí tiene sentido lo técnico-tecnológico cuando hablamos en estos términos. Por otro lado, el conocimiento científico-tecnológico requiere de un pensamiento imaginativo, aplicativo y experimental, una capacidad teórica y una actitud investigativa y un espíritu científico. La forma de resolver los problemas y las demandas que nos plantea, por ejemplo, los sectores productivos en educación técnica tecnológica a los institutos técnicos tecnológicos, ¿de qué requiere? Requiere de teorizar, de investigar por qué hay ese problema. En el caso de los servicios, por ejemplo, para desarrollar cultura turística o procesos de emprendimientos turísticos en ciertos municipios. ¿De qué requiere? De investigar el mercado turístico del lugar, las atracciones turísticas, aquello que le va a ser atractivo a una persona exógena al lugar. Para tunear un auto, me voy a ir por otro lado. Requiere también de investigación,
de saber qué materiales voy a utilizar y por qué, el color, el diseño. En veterinaria zootecnia, por ejemplo, si, si en una región X existe ciertas patologías y vamos a matematizar un poco este tema, ¿sí? Entonces la ecuación se va a resolver por medio de la investigación del por qué, la razón, causa o qué propicia aquello. ¿No ve? Y eso donde lo hacemos en el Instituto Tecnológico, no necesariamente en la Facultad de Medicina Veterinaria de una universidad de grado o licenciatura, porque estamos articulados a ese proceso con ella. Entonces, Oscar Ibarra, volviendo a él, nos va a decir que la técnica se define como una práctica con arreglo a normas sistematizadas, que proceden por tanteo y por una relación inmediata con la realidad y no necesariamente de una experiencia reflexionada. Esto determina que la tecnología sea una reflexión sobre el saber hacer o sobre la técnica. Esta articulación, Bustamante y compañía nos dirá, propicia que la ciencia y la tecnología en el siglo XXI van a ir siempre de la mano con los procesos educativos porque, valga la reiteración, propicia el desarrollo y productividad al momento de generar nuevos conocimientos a través de la investigación. Entonces, si yo retorno a lo que dice la ley Avelino Signani, que está aquí, vamos, si lo pueden ver, y que lo he sacado unas diapositivas atrás. Dice, la formación profesional técnica y tecnológica, que es la formación integral, articulada al desarrollo productivo, sostenible, sustentable y autogestionario de carácter científico, práctico y teórico. Forma profesionales con vocación de servicio. Ya puede ser retórica. Compromiso social, conciencia crítica y autocrítica de la realidad. Todos somos críticos y autocríticos, pero mientras no resolvamos, por ejemplo, el problema de la subida del costo de la papa por la sequía, no sirve de nada que seamos comprometidos, tengamos conciencia. Lo que sí sirve es que tengamos la capacidad de crear y aplicar y transformar por medio de la ciencia y la tecnología la realidad circundante a la que pertenecemos. Estos tópicos de las lecturas que hemos hecho, que ya los resumo acá y en la mayoría de los casos a manera de paráfrasis, ¿sí? Es lo que la misma Bustamante y otros autores llaman como el nuevo ordenamiento social. ¿Qué quiere decir eso? Que si se aplica correctamente tanto el método, la metodología y la técnica en los procesos formativos superiores y especialmente en educación técnica, tecnología, ¿sí? Asistimos a un nuevo ordenamiento social donde el desarrollo científico, técnico y tecnológico posibilite un salto cualitativo de todas las sociedades. Entonces ahí me dirán ustedes, pero Agustín, nosotros hemos venido para que seamos prácticos, queremos saber cuáles son los mejores métodos, etcétera. Sí, va a estar en la bibliografía, no se preocupen, les voy a pasar. Y eso algunos ya lo han visto y lo van a ver en alguno de los otros módulos. La idea de este módulo es ser absolutamente interpeladores de lo que hacemos con respecto al método y la metodología en sentido didáctico. Entonces dice, ya esto es lo que al principio hablábamos, ¿no? No tenemos no el conocimiento suficiente ni las capacidades suficientes, sino el hábito, esa es la palabra. El hábito a través de los espacios necesarios que nos permitan realizar y gestionar la investigación. Algunos le llaman gerencia, otros le llaman gestión del conocimiento. Yo le he puesto un poco acá, he resaltado gerencia, no porque me guste el tema o porque esté más ligado al léxico capitalista, sino en el sentido de administración, en el sentido de cómo
propiciar espacios, como decía el colega al principio, de grupos, de asociaciones, de personas inquietas, curiosas para investigar y que sí se formen en ciertas capacidades y competencias para administrar la investigación. Entonces, sí, es Bustamante o Oscar Ibarra, no recuerdo cuál de los dos, sí, nos van a mostrar un esquema bien interesante que ojalá lo pueda desarrollar más adelante, ya en el contexto de la educación técnica tecnológica aplicada, sobre cómo se debe gerenciar. Pero finalmente tiene que ver con eso. ¿Ya? El método de la investigación como teoría y práctica en la formación profesional técnica tecnológica. Esto es cosecha particular, que es parte de lo que quiero incentivar en este módulo, ¿ya? A pesar de las limitaciones que muchas y muchos ya la conocen, y como nos dijo el colega al principio, primero que no hay actitud investigativa, formativa, en las y los colegas, quien habla también carece de ello, no vamos a decir aquí que si no estuviéramos ahorita convocados para la NASA, ¿verdad? Son las limitaciones. Pero lo que no nos debe limitar es a pensar a dónde debemos llegar. Y que la investigación, en lugar de que sea algo tan abstracto y que solamente está eh, destinado para hablar de la rigurosidad de la ciencia, sea una práctica cotidiana de experimentación, sea una práctica cotidiana de rebatir entre lo que hacemos y lo que se dice, y si lo que hacemos corresponde a lo que realmente es necesario hacer en el proceso de enseñanza, aprendizaje o de formación. Si hablo entonces de la investigación como un método, entonces quiero introducirles a esto, a la investigación, innovación, que va a llevar al desarrollo de la productividad a través de este problemita. Me he copiado el esquema solamente para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y que lo voy a desarrollar ampliamente luego. ¿Esto qué es una falencia? ¿No? Aquí en mi biblioteca tengo muchos textitos sobre investigación educativa, pero me gusta esta definición porque dice, ¿no? Que la investigación educativa es uno de los elementos constitutivos de este proceso, que de este proceso es, es la voluntad del experto de comunicar los resultados. Es lo que no hacemos en educación superior técnica tecnológica. De hecho, de hecho, creo que hacemos mucha investigación, pero no lo sistematizamos, por ejemplo. Perdón, no sistematizamos. La investigación educativa, entendida como disciplina, es un ámbito de conocimiento reciente. Por este otro lado, la investigación educativa se encuentra en la actualidad en un momento de cambio. Claro que sí, como decía la colega, es dinámica, ¿no? ¿Cómo hablar, por ejemplo, del modelo educativo sociocomunitario aplicado o, mejor dicho, el proceso de resolución de conflictos en, en materia de administración de empresas con enfoque del modelo, por ejemplo? No existe, no hay. ¿No? Hay mucho camino para recorrer para que sea reconocido como científico. Y por supuesto, desde la academia es riguroso, pero no no es una condición sine qua non. El proceso de formación investigativa o el mismo proceso de investigación y llegar a resultados que transformen una realidad será lo que realmente en el fondo dirá, o a posteriori, si es científico o no. Muchos nos enmarcamos en esto. Queremos llegar a lo científico y nos trabamos en la investigación. No, no, al revés. Hacer investigación ya es hacer ciencia. Y la rigurosidad dependerá
de las capacidades y competencias que se tengan. Y en tanto y cuanto esas capacidades y competencias sean rigurosas, no sé si podremos decir es carácter científico. Además, el carácter científico lo da la generalización de los datos obtenidos o los resultados obtenidos. Y se vuelve una teoría. Por otro lado, debido al avance de los nuevos sistemas de accesos al intercambio de información, las TICs, las TAC, a ver, en mecánica automotriz, perdón que hoy día use eso porque he estado leyendo algo al respecto, pero en mecánica automotriz me vienen muchos ejemplos. A ver, hoy hay los simuladores para enseñar, ¿ya? Ese se convierte en una nueva forma de acceso a la información, a diferencia de los textos que había o los manuales. Y si alguien se compra un autito, llega con su manual, ¿no es cierto? Yo no lo estudia, pero de pronto lo tienes todo en el internet. Y un mecánico automotriz no necesita en muchas ocasiones haber leído el manual. Dificulta entonces la investigación ese proceso. Al impacto que ha tenido la computarización o la mecanización, la automatización, diríamos, de lo que se está produciendo en el modo de recopilación y tratamiento de la información. Esto me gusta ligar con esto. ¿Por qué? Todos los días los institutos estamos resolviendo problemas en los exámenes o cuando tenemos los convenios especialmente en áreas rurales, etcétera, y no los estamos sistematizando. Entonces, el problema de la recopilación y tratamiento de la información es nulo. Y uno de los aspectos más debatidos en la investigación educativa hace la referencia a los críticos de rigor. Ya les decía esto, ¿no? ¿Realmente es científico? La cientificidad de las cosas se da en el momento en que esto se convierte en un tema generalizante. Los automóviles con motor a combustión de gasolina por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Emiten más contaminante, me estoy inventando, por ZX razón. Seguro que lo hay, pero es porque ha habido un estudio previo, etcétera, por eso se generaliza. Y en contrapeso podríamos decir, ¿no? Los automóviles eléctricos con base a energía de litio, me estoy inventando, ¿sí? Ahorran tiempo y ahorran economía, no sé. Por consiguiente, su uso debe ser generalizado. Ahí también de un estudio, de estas generalizaciones. Entonces, ello nos lleva al último tema. Con eso vamos cerrando. El enfoque metodológico de la formación técnica tecnológica, que es básicamente, yo lo he recuperado de lo que han hecho el Profocon, y no solamente en el texto de la unidad temática 10, sino en varios. Y de verdad, hay que resaltar eso. El Viceministerio de Educación Alternativa y Especial son los únicos desarrollados. Lamentablemente, la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística no ha producido nada. No. Quien habla ha estado casi 7 años ahí, puede decir, no sé si en los 2 últimos años se ha producido algo. Los aportes son en otro sentido, muy importantes. Entonces, la metodología de la educación técnica tecnológica productiva en el modelo educativo sociocomunitario, como ya lo hemos visto al principio, tiene que ver con la práctica. A partir de la experiencia que recoge los valores, saberes, conocimientos de los pueblos, la vinculación con el objeto de aprendizaje, es decir, con el entorno, con el lugar en el que nos encontramos, sea ciudad, sea área rural, sea productivo, entre comillas, o técnico de servicios, ¿sí? Y promover una educación con sentido de vida. Eso es la práctica en el sentido riguroso del modelo. Por eso la idea de ver lo que es en el sentido conceptual epistemológico. Desarrollar otra forma de educación donde el rol del facilitador cambia en el sentido que mira parte de la realidad. Es decir, los docentes, los estudiantes entienden y comprenden la problemática del lugar. Otro aspecto de la práctica en la metodología de la educación técnica, tecnología productiva en el modelo es partir del contacto directo con la realidad. Es decir,
es estar articulado a los procesos y actores productivos en los que se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje, donde la mayoría de los institutos, en teoría, deberían estar vinculados a ello. Hablábamos de la experiencia de Chuquisaca, hemos hablado de varias experiencias que hemos conocido con algunas, definitivamente, pero aisladas, ¿no? Y realizar la práctica en los entornos productivos, ¿verdad? A ver, nuevamente alguien está con su micrófono. Próxima vez la vamos a sacar. ¿Más? Entonces, y finalmente partir de la experimentación. Y eso se refiere a, se aprende haciendo, dar respuesta a la necesidad de los entornos y contextos productivos. Hasta acá, queridos colegas, en cuanto a la práctica. No es dar la vuelta y estar como en sentido, no circular, sino, ¿cómo se llama? En espiral, viendo que también nuestro modelo se enfoca. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay por qué existe esa diferencia de concepciones? Si teóricamente está bien, y acá está, ¿no? La respuesta misma, el mismo modelo nos da, es práctica. Aquí nos está diciendo cómo tenemos que hacer la educación técnica, tecnológica. Pero también nos está llamando a la reflexión, para que eso se vuelva realidad, hay que asumir esto antes de llevarlo a la práctica propiamente dicho, sino en la parte de la construcción metodológica. La otra parte importante es la teoría en el modelo educativo, que explica el por qué y el cómo ocurre un fenómeno. Es un conjunto de conceptos relacionados que explican la realidad. Para hacer práctica, hay que llevar a eso. ¿Por qué lo he puesto así? Porque el modelo nos está diciendo. Yo creo que primero es la teoría y luego la práctica. Y esto nos va a introducir para la próxima semana. Por favor, revisemos documentos sobre el 70-30, está en la normativa. Ahí sí voy a ser muy riguroso en la participación. De pronto no va a haber una presentación de este tipo, sino lo que comprendemos, el 70-30, en los hechos a partir de todo lo que estamos leyendo y explicando. Entonces, la teoría explica el por qué y el cómo ocurre un fenómeno. En el modelo tiene estos aspectos. Una vez acudido a la práctica, para profundizar recurrimos a aspectos teóricos, los cuales necesariamente deben contribuir a analizar críticamente la realidad como método, ¿no es cierto? La teoría no precisamente es una verdad absoluta, es importante que sea sujeto a críticas, no idolatrarla, ahí está mal, es no idolatrarla. Es decir, 2 más 2 son 4 y se acabó, eso será matemáticas, ¿ya? No sé, las vacas tienen que fecundar en esta fecha y se acabó. O si no existe este tipo de condiciones en la tierra para que produzca este tipo de producto, no va a producir. Son ejemplos bien básicos, ¿no? Chile, Israel demuestran aquello. O, no nos gusta, pero Monsanto demuestra totalmente lo contrario, ¿verdad? Toda teoría está atada a un interés específico, siempre. Es decir, yo voy a teorizar ¿para qué? Para transformar la realidad a través de la práctica. Y esa transformación de la realidad tiene que ver con qué? Con un interés. Si yo quiero mejorar la producción de la papa para que sea más fuerte y resistente a las épocas de sequías, ¿para qué? Para mejorar, pues, mis ingresos económicos. No para que precisamente mejore la dieta de las y los consumidores. ¿No es cierto? Eso es idílico, ¿verdad? Pero tiene tiene su base real, pero idílico. No. Si el Estado promociona una mejor, eh, un producto genéticamente mejorado de la papa que resista a la sequía que este año ha azotado al altiplano y que va a afectar a todo el país porque la mayoría consumimos papas, excepto en algunos lugares donde la yuca es importante, eso porque para tierras bajas, entonces el interés es otro. ¿Sí? Carlos Marx al respecto decía, ¿no? En las tesis sobre Feuerbach decía, lo que el mundo ha hecho, refiriéndose a los filósofos, es interpretar de diferentes formas la realidad y darle una explicación.
Esa es la teoría. Pero de lo que se trata es de transformar esa realidad, no solamente de explicarla. Y esa es la práctica. Mao Zedong dirá, la práctica es el criterio de verdad. Entre más veces me equivoco, más seguro de llegar a la verdad estoy. Y de que en un momento eso se convierta en verdad. Karl Popper desde la otra acera dirá que entre más falsa se vea la realidad, más próximo a llegar a la verdad estoy por medio de la práctica científica, la investigación. Es un ejemplito sacados un poco de contexto ahora, pero que sirven para ejemplificar. Entonces, el conjunto de conceptos y explicaciones de una realidad o temática pueden, y de hecho deberían ser construidas a iniciativa de un grupo de personas sustentada en la transformación educativa y social, aunque una teoría no sea compartida en otros contextos. Lo que les estaba es formar ese espacio, ese vínculo de especialización, y ojalá tengamos la posibilidad con esta maestría de generar crítica y hacer investigadores en esto, lo que al principio de la maestría hace un año estábamos diciendo. Esto lo he puesto con otro color resaltado porque me interesa mucho y que está en el modelo educativo sociocomunitario productivo, en la ley y no más que en la ley, en todo el diseño curricular del modelo. En el aspecto productivo y tecnológico, el proceso de teorización nos permite construir conocimientos. Esto, queridos colegas, es lo que es proceso de teorización. ¿Por qué? Porque para hacer teorización hay que hacer investigación y eso nos va a llevar a la práctica. ¿Sí? Los que hacen veterinaria zootecnia, los que están en agropecuaria, saben lo importante que es esto para dar respuesta a ciertas necesidades, problemas o demandas. En el modelo, los otros dos se llaman momentos, son la valoración, que son reflexión y análisis sobre la teoría y práctica, es decir, si la correspondencia entre lo que he teorizado ha dado resultados en la práctica o no, y vuelvo, método científico. Y si eso da resultado o no, se llama producción, es decir, resultado. No importa acá si es negativo o positivo. Ha dado un resultado. Si es negativo, hay que volver, como dice el método científico, al principio. Y si es positivo, se reproduce para desarrollar conocimiento. Y como siempre digo, éxito sería por hoy, colegas. Creo que me he excedido unos minutitos, queridos colegas. Espero que haya sido de, de mucha utilidad, sea lo que hemos expuesto y sobre todo el resumen, interpretación de los textos que hemos